grandísimo psicólogo de nuestra ciudad, muy joven, pero no por ello menos experto y sin embargo, y además que ha tenido, bueno, ya vino a presentarnos su libro, El arte de entender y educar a tu hijo. Ha sido todo un éxito, está siendo todo un éxito a nivel nacional y tenemos ya con nosotros a Antonio García Moreno. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, viniste para hablarnos de este libro, El arte de entender y educar a tu hijo, conforme salió, estuvimos en la presentación del mismo. Cuéntame brevemente cómo te ha ido, qué tal el libro y cómo está funcionando. Pues en principio estamos muy contentos porque bueno, nosotros ya sabíamos que el contenido iba a ser bastante interesante, pero nunca sabes cómo va a llegar a los lectores después. Y parece ser que está teniendo una importante acogida y a todo el que lo ve pues parece interesarle y que le está, sobre todo que le está haciendo útil, que era el objetivo que yo me planteé al escribir este libro, que ayude de verdad a la familia a educar a esos hijos. ¿Por qué? ¿Qué podemos encontrar en él? Podemos encontrar desde el pleno, prácticamente el nacimiento hasta la mayoría de edad. Claro, en el libro pues se aborda desde el principio, desde que nace, incluso desde antes, desde la fecundación hasta que conseguimos que el niño se vaya de casa ya siendo maduro y claro, nos ayuda a entender mejor a nuestro hijo y saber las necesidades que tiene y de esa forma poder afrontar mejor la educación. Entonces por eso abarca un amplio espectro de problemas que puede haber en la familia y de ahí creo que viene el éxito de que muchas familias pues quieran, le esté gustando este manual. Nosotros nos alegramos mucho de tu éxito y estoy segura que este manual, porque prácticamente es un manual, el seguimiento del día a día de nuestros hijos, sirva de ayuda para todas esas familias, esos padres bien primerizos y que acaba de nacer su pequeño, se han encontrado con la paternidad y la maternidad recientemente y bueno, y quieran seguir una serie de pasos para poder llevar mejor el crecimiento de los hijos o bien para aquellos que ya estemos un poco ahogaditos, que no sepamos qué hacemos con nuestros hijos, que se queja, que contesta, que no quiere estudiar, que no sé cómo. Bueno, pues encontrar también un poquito de alivio, de ayuda, siguiendo una serie de pautas, ¿no? Que al fin y al cabo creo es lo que viene a recomendar este magnífico libro. Sí, siempre creo yo que ayudará un poco a entender mejor la situación por la que está pasando nuestro hijo y de esa forma pues darle las claves tanto para los padres como para el niño que pasen esa etapa lo mejor posible. Es curioso que nosotros siempre decimos, es que yo ya fui niño también y me conozco todo lo tuyo, pero no somos capaces de volver a ponernos en nuestro lugar, en el lugar de él, cuando teníamos su edad y pensábamos así, ¿verdad? Sí, es importante. Si pudiésemos hacer eso, pues probablemente viviríamos los padres sobre todo de forma mucho más relajada la educación y eso al final repercute en una mejor educación para los niños porque viven más relajados y se atienden sus necesidades igualmente. Bueno, pues nosotros nos alegramos de tu éxito, pero hoy el tema que nos acontece, como hemos dicho, es algo también, un dato importante y que también, bueno, creo que debemos de conocer desde el inicio. Vamos a hablar de los trastornos alimenticios, Antonio. ¿Cuándo se puede empezar a producir un trastorno alimenticio y si es más común en las chicas o en los chicos? Pues existen muchos tipos de trastornos alimenticios, pero los más comunes, que son la anorexia y la bulimia, que son los que en nuestra sociedad llaman más la atención, suelen aparecer sobre todo a partir de la adolescencia. Por lo menos así se manifiestan los síntomas a partir de esta edad. También es normal porque a partir de esta edad es cuando los niños aprenden o tienen la capacidad de comprender los conceptos abstractos y esto les permite poder compararse su imagen, su propia imagen, con un ideal de belleza que existe en la sociedad. Antes no eran capaces de hacerlo y entonces por eso no se manifiestan normalmente estos síntomas de anorexia o de bulimia en los niños de menos edad, porque no tienen la capacidad de compararse con un ideal general que existe en una sociedad determinada. Como en nuestra sociedad, por las características que hay, se le exige una imagen mucho más a la mujer que al hombre, pues desgraciadamente este trastorno tiene muchísima más incidencia en las mujeres que en los hombres. Entonces hay muchas adolescentes que tienen este problema y en los hombres pues se da en bastante menos casos. Y también quizá en una edad mayor que en las niñas, ¿no? Las niñas a lo mejor se empieza a detectar antes este problema que en los niños. Sí, puede comenzar sobre los 14, 15 años en las niñas y en los hombres pues es una edad un poco más tardía, a lo mejor los 18. La edad media en el conjunto suele ser los 17 años, pero es un trastorno que suele aparecer a lo largo de toda la adolescencia y curiosamente pues cuando pasa esta edad en la que está tan en auge la imagen física, sobre los 40 y tantos, 50,
pues ya hay mucha menos incidencia, ya empieza a remitir un poco porque tampoco ya nos exige tanto la sociedad de nuestra imagen. Ya nosotros mismos también nos hacemos, ¿no?, un poquito más fuertes o acabamos por asimilar, oye, que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y que nunca vamos a poder ser la Claudia Schiffer de la tele, que esa es una y ya está. Sí, sí, probablemente influya todo, porque a lo largo de todo este tiempo la persona ha estado luchando contra estos problemas y muchos de ellos pues lo han conseguido superar o por lo menos relajarse un poco con el tema. ¿Cómo puede comenzar este tema? Hemos dicho que comienza, por así decirlo, con la comparación de una misma o de uno mismo ante un estereotipo, un prototipo de mujer perfecta, de cuerpo perfecto y demás. Pero en una persona tan joven como 14, 13, 14, 12 años, incluso que ha habido casos importantes, ¿es su mente la que directamente trabaja ahí o...? Yo pienso que para las causas hay que mirar incluso mucho antes, porque es verdad que las manifestaciones, como hemos dicho, empiezan en la adolescencia, porque comienza esta capacidad de compararse, pero en realidad para que un niño o una niña llegue a esta edad y haga esa comparación y se haga esa autoexigencia de tener un peso por debajo de la media incluso, que es lo que suelen hacer, necesita haber vivido una infancia con unas determinadas características. Entonces, por una parte, creo que es muy importante el modelo que impera en la sociedad en el que se le da una excesiva importancia a la imagen física que tenemos. Pero también es muy importante lo que los padres y las madres hacen en casa, porque ese modelo que existe en la sociedad hay gente que le da más importancia, que en la misma casa pues también se le da mucha importancia al aspecto físico. Y cuando hablamos de esto nos referimos a que en casa también se sigan hábitos, o se inculque que el niño tiene que tener o la niña una figura idónea desde muy chiquito. Sí, porque a lo mejor de forma inconsciente no le estamos diciendo tú tienes que estar más delgada, pero sí le estamos diciendo no comas esto, arréglate, no salgas así, tú tienes que vestirte de esta forma. Si se le da demasiada importancia, estamos hablando no de cosas normales, sino de algo excesivo. Sí. Hay familias en las que se le da una importancia excesiva a la imagen también, entonces eso se le transmite a los niños van aprendiendo cómo funciona el mundo, entonces entienden que la imagen es algo muy importante y que se les va a valorar a ellos por su imagen. Quizá aunque en ese mismo momento en el que tú le estás insistiendo a no comas esto o arréglate, no salgas así porque no puedes ir así, ellos estén en plan pasotismo total, pero eso sin embargo se les va quedando en el subconsciente, ¿no? Exactamente, eso es en el momento en el que tienen los padres la lucha, pues posiblemente los niños no quieran, rebeldes. Se nieguen a eso, pero les estamos enseñando que es muy importante la imagen, que hay que cuidar la alimentación en ese sentido, porque la alimentación hay que cuidarla y hay que transmitirle a los niños que hay que cuidarla, pero de forma sana. Ajá. Entonces, si le transmitimos una excesiva importancia, esto tiene tantas calorías, no comas grasa, no comas esto, sino come solo hidratos de carbono, como hay muchas familias que, pues el niño va ahí empapándose de eso y cuando crezca es la forma de ver la vida que va a tener. Con esto solo no se crea el problema. Aparte de eso, en las personas que tienen anorexia o bulimia existe un alto nivel de exigencia hacia ellos mismos. Y esto suele aparecer en familias que tienen también un alto nivel de control y de exigencia hacia los niños y muy poco refuerzo. Cuando seguro que conoceréis gente que por muy buenas notas que saquen a los padres nunca les parece bien o por muy bien que hagan las cosas nunca les dicen que lo han hecho bien. Entonces llega una niña con un 9 de un examen que ha sido complicado y el padre o la madre le regaña porque no ha sacado un 10. Entonces, claro, esa niña se ha esforzado mucho, a lo mejor en la máxima nota de clase y resulta que no es suficiente. En muchas ocasiones, pues por falta de comprensión del nivel evolutivo en el que se encuentran, se les exige a los niños y a las niñas más de lo que pueden dar. Y entonces, al exigirle por encima de sus posibilidades, ellos se dan cuenta de que no llegan, de que no son capaces de alcanzar la meta que le ha puesto otra persona, no la suya propia. Y entonces en edades muy tempranas, como por ejemplo antes de los 6 años, en el que los niños no son capaces de compararse con el resto porque no tienen esa capacidad, ellos simplemente saben que saben correr, pues yo corro y soy feliz. Pero si el padre o la madre no le valoran que saben correr, sino que para el padre o la madre no corre lo suficientemente rápido porque hay otro niño que corre más, imaginemos en un partido de fútbol con niños que todos hemos visto a algunos padres que empiezan a gritarle a los niños porque siendo tan pequeños, ¿no? Porque no tienen la mejor ejecución que hay. Pues estos niños van a crecer con la sensación de que no son suficientemente buenos. Entonces, claro, cuando se combinan estos dos factores, una sociedad que nosotros ya partimos de ahí, porque la sociedad occidental en la que vivimos
el patrón este de belleza está instaurado y sobre todo para las mujeres el nivel de exigencia está siendo muy alto, cada vez más en los hombres Sí, ha también. cambiado un poquito esa Claro. percepción en los hombres y también ahora se tiende Ujú. mucho al cuidarse, al cultivar el culto al cuerpo y todo esto, Y ¿no? por eso están apareciendo también Más cada vez casos. más anorexia o vigorexia o casos de los Ajá. que es al hombre al que se le exige también de igual forma que a la mujer. Entonces, aquí se ve la importancia del factor cultural, que nosotros ya lo tenemos de base, entonces el que sí que podemos controlar es el de la familia, porque dentro de la familia pues nosotros podemos elegir darle más importancia o menos a estos hábitos y sobre todo también lo del tema del control, exigirle demasiado a los niños por encima de sus capacidades, no valorarles los esfuerzos que hacen, el no reforzarles cuando hacen las cosas bien, pues eso crea un sentimiento de insatisfacción en general, no solo con el cuerpo, luego se focaliza en el cuerpo, pero en principio es un sentimiento de insatisfacción con la vida, con cualquier cosa, porque nunca ellos tienen la conciencia de que nada, por mucho que se esfuercen, nada es suficiente. Ellos no son suficientemente buenos para nada, porque nunca lo han valorado así. Entonces, cuando llega la adolescencia, estos niños tienen una necesidad de controlar su ambiente y mientras vivan en su casa todo está controlado. Pero llega la adolescencia y te enfrentas al mundo, te enfrentas a que tienes que relacionarte con los demás y eso, pues ahí depende de la otra persona. Tienes que relacionarte con el instituto, Sí, cambia totalmente claro, tu espacio, ¿no? Y la las, gente que te rodea. claro, y la sensación de control que tenías en casa, que te han inculcado allí, pues desaparece totalmente. Entonces, en un momento de la adolescencia, ellos comienzan a sentir esta ansiedad porque no controlan esta situación, se sienten que no son suficientes, que no son valorados pues, como personas y en general en todas las facetas de su vida y en un momento pues trasladan esto a la imagen corporal y encuentran que ahí sí que pueden controlar, porque ahí si no comen adelgazan. Entonces esa ansiedad tan Es el grande que único tienen, sitio que son poderosos, ¿no? se sienten con poder y calman la ansiedad de esa forma. Ajá. Entonces, hacen un trastorno de ahí y hay gente que lo hace comiendo y después purgándose de alguna forma y otros que es simplemente restringiendo las comidas y así ven ellos que tienen una disciplina, es como se valoran a sí mismas por la disciplina que tienen. Por lo que han conseguido, ¿no? He conseguido dejar de Claro. comer a lo mejor la media mañana, hoy he conseguido dejar de comer la mitad del plato del mediodía y van reduciendo, Y así se van reduciendo. reforzando a ellas mismas y se van sintiendo bien. Al decir, pues mira, esta vez he perdido tantos kilos y lo he conseguido. He conseguido no comer, a pesar del hambre que tenía y no he comido esta vez. O he comido solo y cada vez pues, se van sintiendo bien solo cuando con esa autodisciplina que se impone. Y por otra parte están las personas que hacen lo contrario, que es que tienen como ataques de hambre voraces que no pueden controlar y comen de forma exagerada y cosas muy calóricas. Se dan Descontrolada, ¿no? de forma totalmente descontrolada y claro, se dan atracones que se salen de lo normal. En estos casos es fácil de diferenciar por los padres porque comen de forma muy exagerada, más de lo que comeríamos cualquier persona que no le ocurra esto y cosas que tienen muchas calorías. Y luego, pues como se Llega sienten la mal culpa. por haber comido, mientras están comiendo se sienten muy bien, sienten como una liberación y esa ansiedad interna que tienen, pues como que desaparece. Pero luego llega la culpa, tienen esa preocupación excesiva por el peso y por la imagen corporal y hacen alguna cosa para que esta ingesta de calorías desaparezca. Hay algunas que lo que hacen es tomar laxantes, para que como, pero se va y me quedo tranquila, otras que hacen muchísimo ejercicio para compensar y otras pues que se van a vomitar la comida porque no pueden permitir que eso se absorba Que en quede el en su cuerpo. cuerpo, ¿no? ¿Cómo pueden detectar? Porque esto es ya en un periodo avanzado. Es decir, cuando una chica o un chico llega a estos límites, los que ya automáticamente ha empezado a perder peso de manera desorbitada, en los que es asiduo o asidua a los laxantes o al acudir al baño justo después de comer para vomitar, el tema de no, es que me ha sentado mal, no, hay algo que me sienta mal, pero estamos bajando de peso. Esto ya está avanzado. ¿Antes es posible encontrar alguna señal que nos diga, uy, estás pisando un terreno complicado? Claro, lo interesante sería que las familias consiguieran detectarlo lo antes posible. Primero, haciendo prevención e intentando ajustar el modelo educativo a no siendo tan estricto y valorando a los niños desde pequeños.
Si no se ha conseguido esto, por lo que sea, el modelo social ha sido más fuerte y le ha influido, pues sí que es verdad que podemos prestar atención a determinadas señales. Lo más importante en estos trastornos es que la persona tiene una excesiva preocupación por su peso corporal y por la ingesta de calorías que tiene. Y también que existe una distorsión en su imagen corporal. Ellos o ellas realmente no se ven como como realmente son. están. Ellas se ven gordas aunque estén delgadas, o incluso pueden reconocer en algunos casos que están delgadas, pero que tienen a lo mejor el culo más gordo o la barriga más gorda o la cara, alguna parte de su cuerpo se focalizan en que esas sí que necesitan adelgazarla, entonces continúan con el problema. Entonces, partiendo de esas dos cosas claves, que son las que prácticamente todos los trastornos de conducta alimentaria tienen, de ahí se generalizan todos los síntomas a los que nosotros podemos atender. Por ejemplo, si nosotros vemos a nuestro hijo o nuestra hija adolescente que continuamente se mide los muslos o la cintura, Que está bajando de peso de manera claro, rápida y... Si baja de peso ya es una señal de alarma porque ya está dejando de comer, pero lo primero es la... Sí, pero muchas veces que llega en un momento del cambio, ¿no? De la adolescencia, el chico empieza a cambiar el cuerpo y a vosotros, a los chicos sobre todo, os pasa que empezáis a crecer y os estilizáis, ¿no? Entonces, ¿puede una cosa tapar la otra? Claro, en muchas ocasiones es importante estar pendiente del peso porque realmente no baja el peso, pero no sube de la forma que tiene que subir en la adolescencia, porque los niños tienen que ir ganando peso. Entonces, si una niña o un niño se queda con 45 kilos y desde los 14 a los 18 años, pues a lo mejor algo no está yendo bien. Pero el peso siempre que el peso no sube o baja de forma considerable, ya ha dejado de comer. Y de forma importante. Entonces, en el momento que nosotros veamos esa preocupación, porque antes de dejar de comer empiezan a estar muy preocupados por la comida. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? ¿Y esto por qué tiene tanta grasa? ¿Y por qué no pones más tal cosa? Sí, esto tiene mucha grasa, o ponme esto que tiene más hidratos de carbono, o ponme esta cosa, o yo no quiero comer esto porque tiene tal... Cuando empieza esta preocupación, pues ya tenemos que estar alerta porque ya existe esa preocupación por lo que están ingiriendo, porque es demasiado para lo que ellas quieren conseguir, o ellos quieren conseguir. Y sobre todo también muy importante pues, el hecho de que cuando intentan disimular su propio cuerpo, que muchas veces los vemos están delgados y vestidos con ropas más anchas, eso nos indica que hay una distorsión en la imagen, que ellas quieren ocultar su propia imagen porque no están conformes con ello. También hay otras señales que a lo mejor no son típicas solo de este problema, pero que sí tenemos que estar atentos también, como por ejemplo si los vemos muy tristes, si baja el rendimiento... Los cambios de humor y ¿no? Claro, se ponen muy irritables, los cambios en el colegio, por ejemplo, están aprobando y de pronto suspenden, o sacan sobresalientes y de pronto sacan notables y aprobados. Esas cosas no son solo exclusivas de los trastornos de conducta alimentaria, también puede ser una depresión o cualquier cosa, pero son síntomas de alarma que algo le está ocurriendo. Porque las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria no son felices, ni por mucho que dejen de comer, ni en el momento que se ven delgadas, que realmente no se llegan a ver totalmente delgadas, pero ni en el momento que han comprobado que han bajado de peso, tienen una ansiedad y una insatisfacción vital bastante importante. Entonces, esas cosas sí que se pueden notar en las otras facetas de su vida. ¿Qué hacemos? Si tenemos en casa, hemos detectado que nuestro hijo, nuestra hija, tiene un principio, algo que no está yendo bien y que además tiene que ver con el tema alimenticio. Claro, pues en principio ofrecerle confianza para que nos pueda contar, que abiertamente pueda hablar con nosotros para que podamos entender hasta qué punto llega. Y después, depende de la gravedad del problema, y acudir a un especialista porque son trastornos que acaban siendo muy graves y en los casos en los que se pierde mucho peso, hay muchos casos que corre la vida, corre peligro. Y en los casos en los que no llega a correr peligro la vida sí que se causan enfermedades importantes y secuelas bastante graves. Entonces hay que acudir a un especialista lo antes posible para que no empiece a tratar esa distorsión en la imagen corporal y una educación en la alimentación que sea lo más sana posible para que estas niñas y niños no lleguen a padecer trastornos de forma grave. A padecer trastornos que si no se cogen a tiempo y no se tratan a tiempo, como bien has dicho, corre riesgo la vida
de la persona hasta el punto de tener un trastorno psicológico importantísimo, de empezar a padecer problemas psíquicos. En el caso de las mujeres incluso llega a la esterilidad en muchísimos casos. Es decir, que de algo que no para de ser el culto al cuerpo, podemos pasar a destrozar nuestra vida y la de las familias, porque en este caso también lo pasan muy mal, ¿no? Sí, sí, en los casos más graves incluso hay personas que mueren. Exactamente, hasta la muerte, sí. Y mueren de hambre en esta sociedad en la que vivimos, con tantísimos recursos como hay, pues no comen. Y hay casos en los que cuando se coge ya una persona en estos niveles, que ya han perdido a lo mejor un 85 o 90% de masa corporal, con respecto a lo que tenían, ¿no? Si lo comparamos con una persona normal de Ajá. su edad, pues pesan un 85 o 90% Madre menos. mía. En esos casos hay que ingresarlo en un hospital o en un centro porque ellas no van a comer por sí mismas. Ellas, a pesar de estar totalmente esqueléticas, se miran al espejo y ven que no, que hay alguna parte de su cuerpo que necesita Hay una todavía distorsión de la realidad totalmente grandísima grande. y entonces por sí mismas no van a ser capaces de comer y de alimentarse de forma normal, entonces en algunos casos incluso tienen que alimentarle Vía por sonda y demás. Ujú. Antonio, un placer de nuevo el tenerte aquí. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos encontrarte aquí, a ti? Si hay alguien en casa, bueno, pues que necesita, en este caso, de la ayuda, que no es malo, que hay ocasiones que necesitamos encontrarnos y hablar con profesionales para conseguir ver esa luz al final del camino. ¿Dónde podemos encontrarte a ti? En mi página web, psicólogoantoniogarcia.com, que es fácil de recordar, yo creo que es la mejor forma de contacto porque allí vienen los datos, viene también información sobre el libro y sobre otras cosas que hacemos y bueno, pues allí podrán encontrar si necesitan mi ayuda y sobre todo para este tema o cualquier otro en el que su hijo se encuentren mal y los vean con el estado de ánimo, con ansiedad o incluso con habilidades educativas que muchas veces también necesitan, pues allí me pueden encontrar. Antonio, un placer, espero tenerte pronto de nuevo porque nos ha costado, ustedes no saben lo que nos ha costado coordinar una entrevista porque verdaderamente está muy ocupado, eso es buen síntoma. Muchísimas gracias por concedernos este ratito, por darnos esas pautas para que, bueno, estemos pendientes, que llegan edades, ¿verdad?, un poquito complicadas y que si no está de más el que no perdamos de vista esos pequeños datos que nos pueden dar, la actitud que tengan nuestros hijos de cara al tema alimenticio, que tanto nos preocupa a todos y que tan de moda está, y más en esta época, pero que puede llegar incluso a acabar con la vida de la persona. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Yo estoy encantado de venir siempre que podamos ayudar a alguna persona. Estupendo, pues gracias Antonio. Ya saben, en su web, psicólogo Antonio García, ahí podrán encontrar la información no solo del libro, sino de sus consultas, horario, teléfono, en qué otros aspectos presta su ayuda. O sea, creo que es la mejor forma de contactar con él, Antonio García, psicólogo Antonio García. Poniéndose en Google aparece su página web y su contacto. Y ahora nos marchamos porque hemos estado hablando de personas